algunas características fundamentales de los anfibios y cómo pasaron estos de peces anfibios. Hay dos aspectos importantes que les había indicado cómo es que un anfibio se convierte en un reptil. Uno de ellos es la presencia de un huevo amniota, es decir, un huevo que protege, que envuelve y que nutre al embrión que está dentro. Dentro de ese huevo con cáscara, entonces se va a desarrollar esos reptiles. Y segundo, es la aparición de paneras. Las paneras vienen a ser los elementos de protección que va a tener, es decir, las escamas, por ejemplo, en el caso de saurios, las placas óseas, en el caso de los quelonios, y encontramos las placas démicas en el caso, por ejemplo, de los cocodrilos. Entonces, todos ellos vienen a hacer modificaciones de esa piel que tenía el anfibio. Si vemos acá en el árbol filogenético, entonces los amniotas, los reptilomorfa, no amniotos, más cercanos a los amniotos que a los tetrápodos, se pueden haber originado, ¿no? A partir de rasgos amnióticos, es decir, a partir de un huevo que ya estaban depositados en el suelo. Vemos acá los antracosaurios, que vienen a ser el grupo más antiguo. De acá aparece una línea evolutiva que los conduce a los amniotas. Y en el camino van apareciendo los pseumoremorfa. Recuerdan ustedes que los pseumoremorfa eran los grupos importantísimos, ¿no?, mencionados anteriormente. La aparición de un huevo amniota entonces presenta una serie de características. Por ejemplo, el hecho de que encontremos nosotros el futuro ser que se va a desarrollar, el desarrollo interno de una serie de estructuras que van a proteger, por ejemplo, la piel, de presencia de un galantoides, o un caso de elementos que van a nutrir, ¿no?, y todo esto dentro de una cámara de aire. Entonces, este huevo ofrecía mejores condiciones para enfrentarse a lo que eran los cambios ambientales. Recuerden que les he mencionado que el planeta se estaba calentando, ¿no? Entonces, ese era un elemento de protección. Si vemos a los amniotas, entonces por acá tenemos un grupo de saurópsidos que vienen a ser los reptiles, que dan origen a un grupo basal, el más antiguo de todos, que vienen a ser las tortugas. Y luego encontramos a los diápsidos. Esos diápsidos se dividen en dos grupos, los arcosaurios y los lepidosaurios. De estos arcosaurios tenemos a los cocodrilos, como elementos actuales, tenemos a las aves. Pero vamos a encontrar también, ¿no?, un grupo de pterosaurios que vienen a ser los animales que se extinguen, no van a dejar huella de su existencia. Y en el siguiente grupo están los denominados lepidosaurios. Esos lepidosaurios conducen a los actuales lagartos y a las actuales serpientes. Estas vienen a ser, digamos, las características importantes, fundamentales que encontramos en estos reptiles. Por otro lado, aparece el grupo de sinápsidos. Estos sinápsidos van a conducir a la formación de los reptiles mamíferos y a la aparición de los mamíferos. Hay grupos extintos de estos reptiles, como los ictiosaurios y los sauropterigios, que no han dejado huella presente, no hay descendientes actuales. Si vemos acá, habíamos mencionado que los anfibios primitivos daban origen a los ichthyostegales, con un grupo llamado Lepospondili, Pachytomyi y Pseumoremorpha. Y de estos Pseumoremorpha derivan dos reptiles, que es lo que habíamos visto anteriormente. Por otro lado, hay que considerar que de este mismo grupo amniota aparecen los sinápsidos, que van a conducir a los mamíferos, mientras que los saurópsidos se convierten en reptiles y en dos grandes grupos, los anápsidos y los diápsidos. El término anápsido y diápsido se debe a la presencia de agujeros que vamos a encontrar en la cabeza. Aquellos que tienen una cabeza cuyo cráneo es compacto, que sin agujeros, se le llama anápsido, y los diápsidos son los que van a presentar dos agujeros. Dentro de los sinápsidos aparecen los anomodontia y los periodontia, ¿no? Usted ve acá este grupo de animales más parecidos a un mamífero que a un reptil. Aparecen durante el Pérmico y estos
comienzan a invadir todos los espacios que hay en el planeta. Evolucionan finalmente a características que los asemejan a un mamífero, pero son reptiles. El grupo de los Anomodontia son estos de acá, animales muy grandes, animales herbívoros con una especie de pico y presentaban unos dientes o colmillos superiores para la defensa. No dejan descendencia, desaparecen. Y el otro grupo viene a ser el de los Pteriodontia. Esos Pteriodontia se trata de organismos omnívoros y herbívoros, se distribuyen por todo el planeta, tienen una variación adaptativa muy grande, y dentro de estos grupos de Pteriodontia aparece el orden Cynodontia. Este Cynodontia es el que, según algunas teorías, nos va a llevar directamente hacia los mamíferos. Entonces, si vemos acá esta reconstrucción de un pteriodonte, ese pteriodonte termina finalmente convirtiéndose en un mamífero, pero es un reptil que va camino a convertirse en mamífero. En el grupo de los saurópsidos pueden aparecer, ¿no?, los mesosaurios, los anápsidos, los diápsidos y el grupo basal que vienen a ser los reptiles. Vamos a ubicarnos nuevamente ahí. Los mesosaurios, aquí como vemos, se trata de animales que eran marinos, animales muy grandes, son reptiles que presentan la columna vertebral muy alargada, adaptados a un medio acuático. Una característica importante es una dentición bastante afilada, con dientes delgados que les permitían morder. Estos quizás vienen a ser un grupo muy antiguo, ¿no?, cuya característica principal es el cuerpo alargado y el tipo de dentición. Los primeros reptilia que aparecen después, el grupo de reptilia, no poseían aperturas craneales, es decir, un cráneo que era un cráneo macizo. De estos grupos aparecen posteriormente los lepidosauриos y antrosaurios. En el grupo de reptiles basales encontramos a los anápsidos. Esos anápsidos, como les he indicado, son aquellos que no tienen aberturas en el cráneo, o sea, no tienen agujeros. Eran herbívoros, grandes, jorobados, y por acá tenemos la primera idea de cómo es que era un anápsido en ese lugar. Entonces los Pariasauridae son los que van a dar origen a los anápsidos o reptiles. En las reconstrucciones que se tienen, entonces vemos acá un poco más claro de cómo es que estos animales, ¿no?, presentaban un esqueleto en la parte dorsal curvado, y eso iba a dar más o menos esta especie de lomo que tenía, con patas muy robustas y dedos muy gruesos para soportar el peso del animal. Sin embargo, existe una controversia, como lo señalan acá, y esa controversia va por el tema de la posesión de las tortugas. Entonces, ¿de dónde derivan las tortugas? Si bien es cierto, se habla del grupo ancestral de los que conducen a los anápsidos, podría ser, ¿no? Hay algunas teorías que indican que probablemente las tortugas, ¿no?, se derivan de un grupo que está emparentado con las aves, con los cocodrilos, ¿no?, y así. En una siguiente teoría lo señalan también muy relacionado con este grupo, entre los tuatara y los mamíferos en general. Aquí están las tortugas. Una siguiente teoría nos indica de que no están acá, sino que están mucho más relacionados con cocodrilos y con aves. Y una cuarta teoría nos está indicando que igualmente están las aves, los cocodrilos y las tortugas, que son primos hermanos. Entonces, esta incertidumbre de dónde deriva, ¿no?, se genera por las características que van a presentar los animales. Si vemos en este grupo, es un grupo diferente, antiguo, ¿no?, está separado, solito, mientras que todos estos comparten características en común. Algunos sugieren entonces que las tortugas, una vez que aparecieron en el planeta, no tuvieron ningún cambio. Y eso es lo que encontramos entre el gráfico A y el gráfico B. Pero por acá vamos a encontrar
que esas tortugas están más emparentadas con aves y cocodrilos, y que el caso de estos broderos están separados totalmente, o sea, pertenecen a otro grupo. Lo mismo se puede apreciar acá. ¿De dónde provienen las tortugas entonces? Sigue siendo un misterio. Entonces hay que considerar, uno, la primera teoría de que están emparentados, de que son un grupo aparte de reptiles, y dos, que están emparentados con cocodrilos y aves. Una dos teorías. De ese grupo de anápsidos aparecen los estudines. Los estudines es una de las familias de las tortugas. Entonces estos han dejado mucho registro fósil durante el Triásico. El caparazón que presentan es un caparazón dorsal con todas las costillas ya fusionadas, nos está recordando un poco a las tortugas que tenemos hoy en día. Caparazón con las costillas pegadas. Presentan una cintura pectoral, presentan además unas costillas, ¿no?, que tiene dos aristas, pase, que permiten su inserción adecuada. Pase. Y el rostro posee un pico que es corto. En las primeras imágenes que vemos, en un reptil basal no se parecería mucho a una tortuga, ¿no? Más parece una lagartija. Pero ¿cuál es la característica principal? Que no tiene huecos en el cráneo. Acá vemos nuevamente este grupo de anápsidos, pero este anápsido ya presenta la estructura típica de una tortuga. Y cuando vemos en el caso C, el Proganochelys, entonces lo que vamos a encontrar es que sí, ya se parece más a una tortuga actual. Y probablemente este haya sido el proceso. Es decir, aparecieron en el planeta y no sucedieron cambios luego. Proganochelys, que viene a ser uno de los organismos más relacionados con las tortugas. Entonces presentan una cola alargada y un paladar con dientes que están unidos laxamente, o sea, no están pegados al cráneo, eran elementos débiles. Entonces, si eran dientes débiles, más o menos como los que tiene un tiburón hoy en día, estos se iban a perder en el camino. Por eso es que los anápsidos no tienen dientes, sino que ellos van a presentar un pico. Otras tortugas primitivas son las australochélidos de África y Sudamérica, que presentan colas. Acá tenemos algunas reconstrucciones, donde se puede ver el esqueleto fosilizado y la característica de ellos es la presencia de una cola. Hoy día la cola se ha reducido. Proganochelys y las australochélidos no podían esconder la cabeza dentro del caparazón, es una característica importante de ellos. Como lo tenemos hoy día, hay unas tortugas que sí pueden hundir la cabeza dentro del caparazón y otras no, porque igual, de estos Proganochélidos vienen a ser el grupo más amplio. La forma que lo hacen define dos grupos principales, o sea, los que sí pueden esconder la cabeza. Tenemos los Pleurodira y los Criptodira. En el caso de los Pleurodira, retraen la cabeza lateralmente, es decir, que este es el caparazón, agarran y meten la cabeza de este lado. Mientras que los otros retraen la cabeza verticalmente, se agarran y la cabeza la bajan y la meten dentro. Entonces son los dos grupos de tortugas que tenemos hoy en día. Unos que meten la cabeza hacia el costado y otros la van metiendo hacia abajo. Muy bien, en los siguientes millones de años van a haber una serie de cambios. Entonces aparecen el grupo de las tortugas, que tienen un huevo amniota, luego van apareciendo acá grupos antiquísimos. De esos grupos antiquísimos están los Proganochélidos, a los cuales he estado haciendo mención. Pero van a ir evolucionando y van a aparecer nuevas tortugas, como los Pleurodira, los Quelónidos. Estos dos grupos creo que los conocen ustedes, y también aparecen los testudines en general. Entonces van a aparecer grupos grandes que llegan hasta nuestros días, ¿no?, con algunas modificaciones. En estas líneas gruesas me están indicando que se trata de organismos acuáticos, es decir, lo de esta familia Enilidae y de esta Geomídide vienen a ser animales acuáticos. Sin embargo, los testudines vienen a ser las tortugas terrestres. Por acá también tenemos todo este grupo de tortugas que vienen a ser
de tipo acuático. También, y esto finalmente vienen a ser existen formas extinguidas de diápsidos que son más cercanos a los diápsidos modernos. Esos diápsidos modernos vienen a ser los sáureos y no los relaciona mucho a los anápsidos, ¿no? Los Pareiasaurida y los Procalofónicos. Entonces vemos acá en el grupo de los diápsidos, ¿no?, cómo es que empiezan a aparecer estos grupos totalmente diferentes. El origen de los diápsidos está acá, y de acá se van a originar algunas formas un tanto aberrantes. Miren, viene por acá este animal, ¿no?, con la columna vertebral que está en el centro, pero miren la distribución de las costillas. Y observen acá la posición del cráneo. Aparecen otros que no es que sean peces, son reptiles, pero que adoptan la forma de un pez. Y estos vienen a ser pues, uno de los animales más famosos que se ha hecho. Probablemente habrán escuchado acerca del monstruo del lago Ness, ¿no? Y se trata uno de estos grupos, ¿no?, de reptiles antiguos, a menos que se haya llegado a especular. Con el tiempo, en los millones de años, aparecen varios grupos, como los que están acá señalados, como ictiosaurios, lepidosaurios, plesiosaurios, arcosaurios, entre otros. Si vemos un poco el grupo de los ictiosaurios, son diápsidos de una posición filogenética poco clara, que se debate incluso si comparten un ancestro en común más reciente que con los cocodrilos que la lagartija. Entonces, los diápsidos, que son este grupo grande, puede estar relacionado acá con los lepidosaurios o con los arcosaurios. Entonces, ¿de dónde derivan los dinosaurios? Esa es la pregunta. Los dinosaurios, según algunas teorías, indican que estuvieron en este camino mientras se convirtieron en aves, mientras que los cocodrilos permanecieron como tal. En el proceso evolutivo, estos ictiosaurios que aparecen acá, ¿no?, adoptan formas acuáticas, pero siguen siendo grandes reptiles. Y otro grupo, que son los de los lepidosauria, estos sí llegan a nuestros días, que son las serpientes, los lagartos y los cuátaros. Hay un grupo que es el grupo extinto, que es el de los ictiosaurios, y el otro grupo extinto es el de los dinosaurios. Vemos acá un candidato a ancestro de los ictiosaurios viene a ser el ancestro de esta especie bautizada como Manchagosaurus. Se aprecia acá una especie de armadura hecha a base de piel que cubre todo el cuerpo y presenta, no se puede ver acá, un orificio que no se puede ver acá, el orificio anteorbital. En la reconstrucción acá se puede ver, ¿no?, el orificio que tiene antes de la órbita, el orificio anteorbital. Cuando ya se ha hecho reconstrucciones de animales, se tiene por ejemplo acá estas formas un tanto alargadas, curiosas, ¿no? Al principio eran muy sencillas, pero luego se hacen muy complejas con formas hidrodinámicas. Entonces imagínense cómo un reptil va evolucionando en los millones de años hasta que finalmente vamos a tener acá un organismo muy parecido a un pez. Si vemos en los millones de años, esto es 245 millones de años. Esta reconstrucción corresponde a fósiles de 235 millones de años, o sea, 10 millones de años más. Y si vemos acá, 165 a 150 millones de años. O sea, lo que se ha encontrado entonces es que estos animales fueron adoptando formas hidrodinámicas parecidas a un pez, pero en el fondo eran reptiles. Las especies que encontramos acá entonces son indicadores de ello. Lo otro es que estaban especializados en una reproducción vivípara, una cosa curiosa. Tenemos acá este tipo de animal que es un ictiosaurio, tenemos la cola en la parte final, pero por acá nos está indicando, ¿no?, de que hay quizás una especie de salida de un animal que está vivo, es decir, una cría viva, o son vivíparos. ¿Y quiénes son los diápsidos modernos? Los diápsidos modernos vienen a ser los saurios. Un saurio es una lagartija, un saurio viene a ser una iguana, un saurio es un gecko.
y se dividen en arcosauros con dos grupos diferentes. Entonces, ¿cómo poder imaginar que de un grupo de saurios antiguos aparecen, por ejemplo, arcosauromorfa, que son los grandes grupos que hay, y por otro lado vienen los lepidosaurios? En ese interín de formar dos grandes grupos aparecen grupos intermedios que no van a dejar rastro. Los lepidosaurios son estos de acá, ¿no? Y están muy relacionados con el tuátara. Ese viene a ser el tuátara, que es una especie actual. Y también tenemos en este grupo de lepidosaurios a los actuales escomatas. Los escomatas vienen a ser los lagartos y las serpientes, lo que tenemos ahí. Y dentro de los escomatas tenemos a los iguania y los escleroglosa. Entonces, ¿quiénes están en el primer grupo, que son los iguania? Como señala acá, iguanas y camaleones, ¿no? Y los escleroglosa vienen a ser aquellos que los conocemos generalmente como camaleones, también incluye acá al grupo de los lagartos y las serpientes debidamente constituidas. Una característica importante es la cubierta de queratina, que los hace duros. Algunos de esos escleroglosa se alargan en el cuerpo y se vuelven prácticamente formas acuáticas. Dentro de ese grupo están los mosasaurios. Esos mosasaurios vienen a ser animales grandes, acuáticos. Algunos sugieren que ese monstruo del lago Ness estaba emparentado también con esos mosasaurios. Estos mosasaurios, al alargarse, dieron origen a las serpientes. Es decir, los reptiles agarran, empiezan a crecer la cola y se convierten finalmente en una serpiente. Las primeras serpientes a las cuales se hace mención no son Asiofis, con extremidades vestigiales en el arco digital, han sido recuperadas de hábitats marinos, o sea, se supone que se desarrollaron, y luego han recolonizado el medio terrestre. Se ha sugerido que las serpientes perdieron sus extremidades en un estilo de vida excavador. Entonces, si permanecían dentro del suelo, ¿para qué les servía la pata? No, casi para nada. Pero también puede ser de que sea una, digamos, característica en ellos, ¿no? El hecho de que aprendieron a desplazarse sobre la superficie y las patas ya no les servían, porque por arrastre o movimiento del cuerpo les era mucho más fácil. Entonces, el grupo de los arcosaurios, que viene a ser otro grupo, ¿no? Está representado por los arcosauriformes, que representan a estos grupos que los llamamos cocodrilo, que los llamamos caimán, ¿no? Una característica es la postura despatapada que tienen, es decir, con las patas abiertas, ¿no? Cuando se mueven lo hacen igualmente. Acá tenemos, por ejemplo, una característica importante en las formas antiguas, y es la fenestra anteorbital, que viene a ser el agujero orbital, y por acá tenemos un agujero que servía para la inserción de músculo. Muy bien, entonces ese cráneo que aparece, que es de tipo diápsido, puede sufrir una serie de modificaciones, ¿no? Y entre ellos una fosa en la mandíbula. Usted se preguntará, ¿y una fosa, es decir, un agujero en la mandíbula, para qué? Para que ahí se inserte el músculo, y eso le dé al animal una mayor fuerza en la mordida. Entonces, si iban a ser animales con una mordida muy fuerte, ¿quiénes iban a estar acá? Animales como los cocodrilos, que podrían constituir un hueso, músculo, con una sola mordida. Pero también sufrieron una serie de cambios, y esos cambios están en el hecho de que el tibio, el isquion y el pubis, ¿no? Se disponen de modo irradiado, o sea, hacia abajo, y esos tres huesos son los que vamos a encontrar acá, en este grupo que empieza a evolucionar, y es el que nos va a llevar a los dinosaurios, una característica importante, ¿no? Los tres huesos que están en la parte posterior. Los arcosaurios, que seguimos como
grupo antiguo, entonces dan origen a los Pleurotarsi, ¿no? Y a los Ornitodira. ¿Quiénes son los Pleurotarsi? Son todos aquellos arcosaurios que tienen un ancestro en común más reciente con los cocodrilos, que con las aves, o sea, estos mantienen su estado anterior. Mientras que los Ornitodira son aquellos que están más cercanos a las aves que a los cocodrilos. O sea, estos Ornitodira adoptan esa posición por la posición de la, se les da ese nombre por la posición de la pelvis. Muy bien, entonces algo tenía que pasar con ellos. Estos animales tenían que empezar a caminar, a desplazarse sobre tierra firme. Esto lo expliqué cuando estábamos hablando del caso de los anfibios. Y decíamos, hay modificaciones en el cúbito, en el radio, hay modificaciones en los huesos largos. Pero cuando ya está constituido, entonces viene a producirse una modificación entre los huesos que van a formar las patas, ¿no? Entre las tragas del calcáneo. Los Pleurotarsi están acá. Esos Pleurotarsi van a dar origen a los crocodilomorfos, ¿no? A los que vamos a llamar cocodrilos. Pero si vemos por acá, de este grupo de arcosaurios, aparecen estos que hemos estado mencionando. Pero ya nos acercamos un poco más al grupo de los dinosaurios. Los crocodilia o antiguos poseen un hueso palpebral accesorio en la órbita, de modo que tienen aquí un hueso adicional. Probablemente este sirvió como protección o para inserción muscular. Aparecen en el Jurásico temprano. Los Mesosuchia son aquellos que van a tener una forma muy alargada. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a pterosaurios y meteorringios. Estos vienen del Jurásico. Todavía estamos en épocas muy antiguas. Estos meteorringios empiezan a adoptar unas formas curiosas de tipo acuática, muy parecidos a los ictiosaurios que he mencionado anteriormente, pero ya son formas modernas. Y acá tenemos a Pelagosaurus y tenemos acá el cráneo de un cocodrilo, es decir, este animal con ese cráneo alargado ya iba quizás a parecerse mucho a este cocodrilo, con dientes afilados, pero de cráneo alargado. Los Eusuchia actualmente están representados por los gaviálidos, ¿no? Y los aligatorios. Algunos crocodilia también están en este grupo. Entonces, si vemos la reconstrucción de un animal, de un cráneo, de un cocodrilo antiguo, como el que tenemos hoy en día, no hay mucha diferencia en ello. Aligatores y crocodilia actuales se pueden distinguir. Entonces, por acá tenemos un aligator y por acá tenemos un cocodrilo. Claro, usted dirá, ¿y cuál es la diferencia en ellos? Lo que podemos ver acá es la posición de este diente, que es el diente canino, que cruza totalmente la mandíbula. Y esa mandíbula es ancha. La de acá, los dientes vienen a ser más afilados. Y no hay un diente canino muy desarrollado como el que tenemos acá. Entonces, aquí la diferencia entre estos aligators y estos cocodrilos. Mejor dicho, no hay diferencia entre lo que es un cocodrilo y lo que es un caimán. Fácil de identificar. Claro, a la hora que usted está frente a uno de estos, no se ponga a pensar dos veces si es aligator o si es cocodrilo. Se está cogiendo lo primero que tiene que hacer. Seguimos. Estábamos en este grupo, entonces de este grupo aparece, de los arcosaurios, aparecen los ornitodira, de esos ornitodira los dinosauriformes, y de esos aparecen los dinosaurios. Entonces vamos en esta línea evolutiva. Dentro de este grupo de dinosaurios aparecen los saurisquias y aparecen los ornitisquias, dos grandes grupos de dinosaurios. Saurisquias y ornitisquias. Muy bien. Entonces, si repasamos un poco la historia evolutiva de los reptiles, de grupos ancestrales aparecen los que no tienen cráneo, que son los anápsidos. Esos anápsidos primitivos, de formas alargadas, luego se encorvan y finalmente se vuelven unas tortugas. Por otro lado, aparece el grupo de los diápsidos, y esos diápsidos van transformándose totalmente. Grupos antiguos como los arcosaurios o los cocodrilos, aparece otra línea que conduce a las aves,
aparece otra línea que conduce a los mamíferos, o sea, son reptiles que se convierten en mamíferos. De ese grupo final que estamos viendo, el que condujo a la aparición de estas formas, ¿no?, curiosas, alcosaurias, se van a derivar los dinosaurios. Entonces los dinosaurios son primos hermanos de los cocodrilos, ¿no? Son primos hermanos de los cocodrilos. Los cocodrilos a su vez, ¿no?, están emparentados con las aves. Entonces, hoy tenemos el origen de todos ellos. Muy bien, algo para recordar sobre los dinosaurios. Se ha hablado mucho de los dinosaurios, pero dinosaurios americanos, norteamericanos, ¿no? Dinosaurios africanos. Vamos a hablar sobre dinosaurios sudamericanos. Entonces, Owen en 1842 incluye la palabra dinosaurio en el diccionario y que significa lagarto terrible. Ese viene a ser la definición. Y se trata de un taxón de dinosaurios que todavía está en discusión de dónde pudieron haber aparecido. Sin embargo, se tiene una antigüedad de 165 millones de años desde que aparecieron en el planeta. En el Triásico inferior, medio y superior, ¿no?, aparecen los dinosaurios y colonizan todos los ambientes, desde más o menos 249 millones de años hasta 199 millones de años. Prácticamente desaparecieron hace 120 millones de años. Bueno, ¿de dónde evolucionaron los dinosaurios? Entonces, algunos suponen que a partir de pequeños arcosaurios. Recuerden que los arcosaurios condujeron a los cocodrilos. Bueno, pero esto sucede más o menos hace 240 millones de años. Si vemos acá el Triásico, entonces esta viene a ser la edad de oro de los dinosaurios, de 240 millones, 49 millones de años hasta 199 millones de años aproximadamente. Algo peculiar que tenían los dinosaurios era de que precisamente esta estructura que va a constituir la pata empieza a sufrir una modificación, se alarga, entonces finalmente se convierte en una pata que deja de ser una pata que permitía apenas levantar el cuerpo y movilizarse lentamente a poder tener patas largas que le permitían movilizarse rápidamente. Saurisquias y ornitisquias vienen a ser los dos grandes grupos que hay. Dice, no obstante, más allá de la singular disposición de las extremidades de los dinosaurios, observada por Owen, junto con el hallazgo de nuevos restos asignados a dinosaurios, se hizo claro que el linaje comprendía también notables diferencias que llevaron a clasificarlos en dos grandes grupos, que eran menos inclusivos, los saurisquia y los ornitisquia. Entonces, recuerden que los dinosaurios se dividen en dos grandes grupos, saurisquias y ornitisquias. ¿Por qué los vamos a dividir así? Los saurisquias y los ornitisquias obedecen a una posición de la pelvis, ¿no? El término saurisquia es porque la pelvis está aquí horizontal, con cierto grado de inclinación, ¿no?, y permite levantar la pata. En cambio, el grupo de los ornitisquias presentan un tipo de cadera más emparentada con las aves, ¿no? Y este de acá era para caminar, mientras que la otra posición era para poder correr. Entonces, habrá que acordarnos de esto, que los saurisquios tienen así porque la pelvis se parece al de un saurio, mientras que las ornitisquias porque van a tener una pelvis parecido al de un ave. Los saurisquios y los ornitisquios. Entonces tenemos acá la posición de cómo es que podían desplazarse, ¿no?, uno respecto al otro. La propúbica y la opiscopúbica. Y si vemos por acá, ¿no?, vemos la posición de los huesos igualmente. Entonces indica una posición donde acá se insertaba el fémur, ¿no?, y estaba en esta posición, mientras que el de acá indicaba que el fémur estaba así. Entonces unos podían caminar en sentido horizontal y otros podían inclusive tener hasta posición bípeda.
Y acá encontramos nuevamente cómo es que aparecen estos dinosaurios. Unos caminan cuadrúpedos y otros más o menos. Problemas respecto al origen de los dinosaurios. ¿Por qué no sabemos exactamente de dónde derivan? Uno, la incerteza respecto a qué es un dinosaurio y qué no es un dinosaurio. O sea, hasta qué punto podemos llamarlo dinosaurio y hasta qué punto no lo es. Es una gran preocupación. Segundo, incerteza respecto a la validez del taxón dinosaurio. ¿Vale la pena separar a este grupo en un taxón aparte o es que vienen a ser parte de uno solo? O sea, reptiles en general. ¿Por qué separar? La incerteza respecto al tiempo de inicio de la variación de los dinosaurios. O sea, ¿cuándo aparecieron los dinosaurios? ¿Hasta dónde llegaron los dinosaurios? Y la incerteza con relación a los modelos a seguir para estudiar la variación de los principales taxones dentro del dinosaurio. Es decir, hay tanta variedad de dinosaurios que no podemos tener a ciencia cierta que el camino de evolución del dinosaurio fue en esta dirección. Varía totalmente. Bueno, entonces tiene sus problemas. Para algunos simplemente son reptiles y para otros no, pertenecen a un grupo diferente que evolucionaron por su cuenta y hay que llamarlos dinosaurios. Baker y Galton en el año 74 presentaron argumentos basados en los rangos compartidos por Zabriskie y Ornithisky, es decir, algunas sinapomorfías, y que demostraban de manera clara que ambos linajes compartían un antepasado común. Es decir, si Zabriskie y Ornithisky son diferentes pero filogenéticamente tienen un mismo origen, habrá que verlos acá. O sea, ¿qué pasó con ellos? Tienen un antepasado en común, hasta ahí sabemos. Es un grupo monofilético. ¿Qué permitió llamarle dinosaurio a este grupo de reptiles diferentes? Primero, que tenía un acetábulo perforado, es decir, la parte que se articulaba con la cápsula articular de los huesos de la pelvis estaba perforada. Segundo, la cabeza femoral estaba diferenciada del resto del cuerpo, es decir, si mi mano viene así la cabeza, hacia abajo está la patita, está aquí moviéndose, ¿no? La fíbula reducida, el tarso mesotarsal y la postura digitítica, o sea, dos partes, se levantaban. ¿Ven? Como eran diferentes al grupo de reptiles, entonces lo llamaron dinosaurios. El acetábulo viene a ser acá esta parte de la articulación, la cadera. Vemos acá cómo se inserta en la pelvis, el fémur en la pelvis, la articulación, y acá la posición que tiene, ¿no? Que es este hueso que está saliendo, o sea, la cabeza del fémur, que sale y gira hacia abajo, como la que tenemos nosotros, para tener esa posición bípeda. Acá lo vemos mejor, ¿no? El fémur, miren, el fémur está en posición vertical, pero acá esta zona del acetábulo que está metida dentro de la pelvis. Acá igualmente lo vemos. La cabeza de este fémur se distingue claramente y el acetábulo está metido dentro de la articulación. Entonces quiere decir que los animales estaban así, con las patas para abajo. Para abajo. Se empezó a reducir, ¿no? La tibia. Empezaron a ser más pequeños. El peroné. Hubo modificaciones acá, la posición de los huesos que van a formar parte de la pata, el astrágalo y el calcáneo, van sufriendo una modificación y mire que al final se reduce. Entonces la posición digitígrada de estos animales era así. Si tenían la cabeza del fémur metida dentro de la pelvis, de esta pelvis, y luego hacia abajo, entonces hacía que estos animales tuvieran una posición bípeda. ¿Qué pasaba? Que esta cadera ahora tenía que rotar hacia arriba para tener la posición bípeda, porque si está hacia abajo, tiene posición cuadrúpeda. Se rota hacia arriba y ya tiene posición bípeda. Y el otro problema era, ¿y cómo sostienen todo el cuerpo? ¿No? Entonces la pata tiene que servir para sostener el cuerpo. Y es acá donde se dan estas modificaciones del astrágalo y del calcáneo, para que pueda soportar el peso. Y por acá tenemos que una vez que aparecieron los dinosaurios, pues empezaron a evolucionar por diversos lugares. Una variación adaptativa muy grande,
El grupo de los saurisques quizás lo reconozcan por este tipo de animales grandazos, enormes. Y el grupo de los ornitisquias, aquellos rápidos, pterosaurios, entre otros. Y estuvieron distribuidos en diferentes lugares, también estuvieron en Sudamérica. Y en una zona importantísima, ¿no?, acá en Sudamérica, en la zona de Argentina, se han encontrado una gran cantidad de fósiles de dinosaurios autóctonos, es decir, dinosaurios sudamericanos, que nada tienen que envidiar, ¿no?, a los dinosaurios norteamericanos o africanos, podría decir. José Bonaparte, en el año 1975, ¿no?, presentó un estudio pormenorizado de un tipo de dinosaurio pequeño denominado Lagosuchus, y ahí en él reconocía cierto tipo de rasgos de dinosaurios. Entonces, este Lagosuchus viene a ser un animal pequeño que era quizás el ancestro basal de los dinosaurios sudamericanos. Entonces, los dinosaurios sudamericanos también tuvieron una variación. Aquí aparece el Arcosauria, los Cenozoides, la Herpetoidea, entre otros. O sea, todos estos grupos van a evolucionar en Sudamérica. Dentro de los arcosaurios aparecen estas formas totalmente diferentes. Ya dinosaurios estilizados que podían caminar, pero cualquiera es uno de ellos. Y al igual que pasó con las formas norteamericanas, acá también tenemos un cráneo que es un cráneo compacto, un cráneo en ábsido, los cráneos en la parte orbital, un cráneo diápsido, eudiápsido porque presentan solamente un agujero, pero en la parte alta. Sin ábsido son un agujero, pero mucho más grande que el anterior. Un diápsido modificado, ya es un cráneo donde vamos a encontrar estos dos agujeros y aparece la abertura nasal. Y un parápsido es cuando el otro agujero es pequeño, el orbital sigue siendo muy grande. Entonces son formas que han ido cambiando los dinosaurios. Los arcosaurios sudamericanos, igual como mostré anteriormente los arcosaurios en general de otras partes del planeta, o animales grandes, una cola grande, pueden ser los cocodrilos. Los Ornitodira es un grupo de dinosaurios evolucionados del grupo ancestral, que son los arcosaurios, que van a dar formas rompedores. Acá tenemos esta especie, Scleromochlus taylori, dinosaurios arcosaurios del Triásico tardío, formas que tenían. Acá tenemos otra visión, y en esta vista lo que vamos a ver, ¿no?, es la apertura de las patas separadas para poder descansarse. Los dinosauromorfa siguen con el proceso evolutivo, son varios grupos. De estos dinosauromorfa aparecen algunas formas que quizás se parecen mucho a las formas actuales, no presentes, de animales pequeños, parecidos a un tuátara, entre otros. Aparecen otros grupos. Una característica de ellos, ¿no?, es la capacidad de poder saltar, de poder coger presas en la parte alta, y para eso tienen una modificación en la cadera, el agujero donde se va a articular. Aparece también el grupo de los dinosaurios, y los dinosaurios en Sudamérica evolucionan y van a dar varias formas en todos estos periodos que se han conocido. Probablemente los dinosaurios derivan de este grupo que son los dinosaurimorfos. Todos comparten características muy parecidas a la Lagosuchus, que es antiguo, con la cadera. Y aparecen los saurisquios y los ornitisquios, como les decía, los saurisquios que tienen la cadera de reptil, los ornitisquios que tienen cadera de gato.
Es decir, lo que pasó en general con los dinosaurios en otra parte del planeta también ocurrió en la parte sudamericana. Pasó lo mismo. Y bueno, esto viene a ser un poco la evolución de los dinosaurios sudamericanos. Entonces, si usted ve las películas de Tiranosaurio Rex y otros que son animales extranjeros del hemisferio norte, también tenemos en Sudamérica dinosaurios propios. Y acá tenemos algunas formas evolutivas, ¿no?, de los dinosaurios, desde los sauropodomorfos hasta los grupos más grandes que hay. Y acá tenemos cómo han ido evolucionando en Sudamérica los saurisquia, que dan origen a los terópodos, a los podomorfos, y así formas ya extintas en todos lados. Y estos son algunos de los dinosaurios que hay. Uno de los más conocidos son los herrerasaurios, estudiados hasta el cansancio. Y acá tenemos más dinosaurios y más dinosaurios. Y este viene a ser el herrerasaurus, el dinosaurio que sirvió para dar a conocer las formas, cómo habían evolucionado en Sudamérica. Y acá un poco las modificaciones que tuvieron en los dedos y cómo va cambiando el árbol filogenético. Bueno, y no se preocupen, que eso no va a venir en el examen. Quiero que sepan que también hubieron dinosaurios en Sudamérica. No le voy a pedir que se aprendan toda la familia. Muy bien, de lo que sí vamos a hablar es de las formas sudamericanas que hubieron. Entonces, una de esas formas sudamericanas son los celurosaurios. Como dice acá, viene del griego reptiles de cola hueca, y es que por fuera tenían una epidermis y por dentro era como un tubito, ¿no? Estaban insertadas. Estos están relacionados con las aves. Acá tenemos otras formas sudamericanas, los deinonychosaurios. Se encontraban en el Cretácico hace 144 a 65 millones de años, o sea, estos ya casi estaban extintos. Pero miren la posición de la garra que tiene. Este es curioso. Su término de deinonychosaurio significa garra terrible. Esto quizás lo conozcan. El ñandú sudamericano, el avestruz, bueno, están muy relacionados con los ornitomimosaurios. Deberá usted saber que tenemos en Sudamérica el grupo de ñandúes. Tenemos acá en Perú el suri, que pertenecen a ese grupo de aves corredoras. Su origen está acá. Estos son tremendos. Son los oviraptorosaurios, muy diferente a los raptores que usted puede ver en la película de Jurassic Park. Ahí se habla de raptores, pero son delgados y no tienen esa forma de la cola, una forma de cola de punta. Bueno, vivieron entre Asia y Norteamérica. Estos son los carnosaurios. Se dice que era más grande que un tiranosaurio rex. Los sauropodomorfa, así como vieron en Norteamérica, también tuvimos en Sudamérica. Y estas vienen a ser formas gigantes, grandes, casi 20 metros de longitud. Muy bien. En conclusión, si vemos a los reptiles basales, de anfibios a reptiles, hubieron dos cosas importantes. ¿Cuáles fueron? Una, la aparición de un huevo amniótico. Dos, la aparición de fanegas. Debemos recordar que los dinosaurios entonces empiezan con grupos que tienen un solo agujero en el cráneo, luego aparecen los que tienen dos agujeros en el cráneo, los anápsidos y los diápsidos. En el camino, muchos organismos tienen formas que quedan extintas. De esos anápsidos y diápsidos, hoy día tenemos a quienes, a las tortugas, a los cuátaras, tenemos a las serpientes, a los lagartos, a los cocodrilos.
cocodrilos, ¿cierto? Vienen a ser formas modernas. De un grupo de reptiles antiguos emparentados con los cocodrilos, de ahí probablemente aparecen los dinosaurios. Y de ese grupo de dinosaurios van a aparecer las aves, son un grupo diferente. Bueno, entonces por ahí un poco que nos damos la idea de dónde vienen los dinosaurios. Recuerden que en la primera clase que hablé sobre evolución, les hablé de evolución no biológica. Entonces le dije, la Eurasia y Gondwana se separan y se empiezan a formar los continentes. Cuando se empiezan a separar los continentes, entonces la fauna queda separada y por lo tanto evoluciona por su cuenta. Sin embargo, mantienen formas ancestrales comunes. Entonces, en la primera parte de la exposición les he mostrado lo que ha pasado a nivel mundial. Y en la segunda parte solamente la parte sudamericana. Es decir, que cuando se produce el aislamiento, también las mismas formas se quedan en Sudamérica y empiezan a evolucionar por su cuenta. Eso es lo que tenemos que, digamos, entender dentro del proceso. Yo no les voy a pedir, como digo en el examen, que se aprendan las familias y otros, porque ese es demasiado. Pero sí, de dónde deriva cada uno. Por ejemplo, les puedo preguntar de dónde deriva el tuátara, ¿cierto? Les puedo preguntar cuál es el dinosaurio más antiguo que hay, o de dónde provienen los dinosaurios. Son cosas que sí tienen que saber. Muy bien, con esto vamos a ver que terminamos con el tema de los reptiles, y de los reptiles aparecen las aves. Acá vamos a ver algo que ¿qué pasó con las aves de los dinosaurios? Ahora, los dinosaurios, como los hemos mostrado, eran animales enormes. ¿Todos o es que había animales pequeños? También había pequeños. Así como hay grandes dinosaurios, hay pequeños dinosaurios. Muy bien. Se entiende entonces de que las aves provienen de un dinosaurio. Bien, vamos a ver qué pasó. Esta es para la discusión. Thomas Hewlett en 1800 encuentra algunas similitudes entre los reptiles y las aves. Una de ellos es la aparición de un solo cóndilo en el hueso occipital, en la parte posterior. La forma del tarso, el huevo polarizado, puntos extremos, las escamas queratinizadas, que se parecen mucho a las plumas de las aves, las hembras que son heterogaméticas, es decir, que van a tener gametos diferentes, no todos son iguales, como tenemos en el caso nuestro. El óvulo es diferente al espermatozoide, ¿no? Acá también. Y los glóbulos rojos que eran nucleados. Entonces, todos esos son caracteres compartidos entre reptiles y aves. Recordarán que una de las formas más antiguas viene a ser Archaeopteryx. De acuerdo a la teoría planteada por Darwin en el año 1859, entonces los reptiles dieron origen a las aves o las aves derivan de los reptiles. Más o menos Archaeopteryx vivió hace 145 millones de años. En el periodo Jurásico, antes de que aparecieran las flores y antes de que apareciera el Tiranosaurio Rex, ya se estaban formando formas que iban a convertirse en aves. Y por acá entonces encontramos características importantes de Archaeopteryx, como que sus plumas no eran simétricas, es decir, el cálamo y el raquis, ¿no?, que debería tener barbillas hacia ambos lados de forma simétrica, acá no lo tienen. Las garras son curvas en las patas, no tienen músculos supracoracoides en el hombro. Las mandíbulas presentaban una serie de dientes. Esta garra era una garra retráctil, para adelante y para atrás, ¿no?, y la cola con huesos. Entonces, una de las cosas interesantes de este animal es que cuando se encontró, tiene el esqueleto de un reptil, pero en esta impresión, ¿no?, se puede ver las plumas. Entonces, es un reptil emplumado. Y si lo comparamos, pues buscamos por acá Archaeopteryx litográfica, y Archaeopteryx litográfica está acá. Si usted ve la escala, 30 centímetros. O sea, este animal no llegaba ni siquiera a medir 30 centímetros. 30 centímetros es todo este espacio. Entonces, ¿cuánto medía? Aproximadamente, si lo ponemos acá, 20, 25 centímetros. O sea, el tamaño de una paloma. Chiquito. De ahí viene las aves, probablemente. De un reptil pequeño.
Y si vemos un poco más allá, Archaeopteryx probablemente deriva de este dinosaurio, que es un dinosaurio terópodo. Estos terópodos dan origen a un grupo de enantiornites, esperonitiformes, ictionitiformes, los rátides o los rátidas y finalmente las aves modernas. Entonces el origen puede estar acá, dinosaurio terópodo. Archaeopteryx, como le decía, presentaba formas curiosas porque los huesos que están en la cola, en número de creo que 12 o 14, aparecen muy reducidos en la cola de un ave. Hoy día le llamamos a esto pigostilo. El número de vértebras que están en el cuello se parece mucho al número de vértebras cervicales que tiene un ave. Entonces hay características muy particulares entre un reptil y un ave. Si vemos acá, hay por ejemplo una característica en el número de vértebras del cuello, la posición de los dedos, la cola que tiene el mismo número de huesos, como le decía, el pigostilo en la parte posterior, y la posición de las ramas. Si comparamos a un ave moderna con un reptil, encontramos muchas similitudes en el número de dedos que tienen, en la posición del cóndilo en la cabeza, ¿no? Y esto que en las aves se denomina cinzato, acá también se puede apreciar. Compsognathus probablemente fue el dinosaurio terópodo pequeño, bípedo, carnívoro, del cual derivan los dinosaurios. Entonces, si vemos acá en el gráfico, acá hablamos de un dinosaurio terópodo, basal. Bueno, probablemente haya sido ese de acá, Compsognathus. Pero también había algunas formas un tanto curiosas, como el Rhamphorhynchus, que se trata de un pterosaurio, pero ese pterosaurio podía volar, ¿no? Quizás por ahí usted haya visto películas donde se ven reptiles voladores, son de este grupo. Ahora, vamos a ver dónde están los dinosaurios. Entonces, si buscamos un poco, en el grupo de los dinosaurios aparecen estos que vienen a ser los saurisquias, y de estos dinosaurios hay otro grupo que se llama Ornithisquia. Se ha revisado información en todos ellos y no se ha encontrado alguna relación directa con las aves. Entonces la pregunta es, ¿de dónde derivan? Las aves tienen una antigüedad más o menos de 140 millones de años. Están por acá. Pero no hay nada que los relacione directamente con alguna de esas líneas evolutivas. Pueden tener algunas relaciones con los reptiles antiguos, del grupo de los anápsidos, las tortugas. Si vemos por acá, entonces hay líneas evolutivas un tanto diferentes. Por ejemplo, ¿quiénes vienen a ser? Las tortugas, estos que están acá. Es un grupo diferente. Si vemos en el esquema, que acá están las tortugas. Pero no aparecen los dinosaurios. Y en ninguno de los otros grupos tampoco aparece. Con los sinápsidos. Estos sinápsidos son los que conducen a este grupo ancestral que vienen a ser los mamíferos. Si vemos por acá, los mamíferos aparecen por acá. O sea, las aves no tienen relación ni con tortugas ni con mamíferos. Bueno, entonces, con el grupo de los diápsidos. Los diápsidos son los escuamata, los cocodrilos, los tecodontes, los pterosaurios y los dinosaurios. O sea, todo este grupo, ¿no? Que está en la parte central, probablemente. Por ahí se encuentran ciertos rasgos que indican que las aves, ¿no? Probablemente estén emparentados. Y dentro de este grupo, ¿no? Aparecen los tecodontes, pterosaurios y dinosaurios, que son los que mantienen mejores características que lo hacen semejante a un ave. Ahí está. Y dentro de los tecodontes, estas son las formas que se tenían. Entonces, ninguna de ellas tenía la capacidad de volar, ninguna de ellas tenía plumas. Eran reptiles. También encontramos cierta similitud con los pterosaurios, pero los pterosaurios no tenían plumas. Lo que ellos tenían era una membrana como un pataje, así como puede volar hoy día el murciélago.
puede planear de ese tipo. Bueno, y seguimos buscando. Acá tenemos la reconstrucción de un pterosaurio. Entonces, por ahí usted se da cuenta de que no tiene plumas. Se busca dentro de las relaciones a nivel de la pelvis trirradiada, ¿se acuerdan? Para formar la cadera de tipo saurística, de tipo ornitística. Bueno, y por ahí hay ciertas similitudes. Entonces, deben estar relacionados con los saurísqueros ornitísticos. Pero los saurísqueros ornitísticos eran moles, pues enormes animales. ¿Ven? Las aves eran chiquitas. También pueden estar emparentados con los sauropodomorfos y los terópodos. Este es este grupo aparte, con características diferentes. Puede ser. También se analizó el grupo de los terópodos de carnosaurus y celurosauros. Estos celurosauros tienen mucha similitud con el avestruz, tienen mucha similitud con él. Así que probablemente por acá estemos hablando de ave. 140 millones de años y los encontramos acá, probablemente aquí, su origen, probablemente, lo más relacionado. O sea, lo que han hecho es evaluar todos estos grupos y con ninguno de ellos mantiene relación las aves. Una teoría nos dice que de este grupo basal de tecodontes, aparecen las aves, ¿no? Y evolucionan casi paralelo a este grupo manteniendo formas similares. Y estos vienen a ser entonces los tecodontes, o sea, animales que usted ni siquiera se puede imaginar que fueron aves, que iban camino como se dicen aves. Y el otro grupo, como decía, entre carnosaurus y celurosaurus, aparecen esos animales, otra vez acá, estos, que están más emparentados con un avestruz que con otro animal. Ajá. Entonces, esta teoría la propone Oslo, indicando que es una teoría, ¿no?, de un origen diferente. Y vemos acá, según Oslo, esto viene a ser el celurosaurio, que se parece más a la avestruz. Y acá tenemos las dos teorías entonces. Una teoría indica que derivan de los tecodontes y la otra indica que derivan de los celurosaurios. Bueno, ¿por qué suponer que derivan de los celurosaurios? Muy sencillo, porque eran animales comedores, pequeños, parecidos a un avestruz, como lo tenemos hoy día. Su estructura esqueletal los hace semejantes a él. Y lo otro, ¿no?, de que se trate de una evolución clásica donde estos tecodontos coevolucionan, es decir, en una evolución paralela hasta que finalmente se convierten en aves. Seguimos por acá. La teoría clásica de Heyman. El tecodonto basal. Animal arbóreo, que presentaba plumas que servían para el vuelo y luego para el aislamiento térmico, y es más antiguo que el Arqueóptero. Bueno, probablemente este haya sido el origen de las aves. Vamos a verlo luego por qué. La teoría de Oslo nos dice que se trata de un celurosaurio, el antepasado, y acá la similitud que les había puesto entre el avestruz y el celurosaurio, eran animales corredores, como son hoy día estos ágiles. Tienen plumas para el aislamiento térmico y para volar, y de la época, más o menos por ahí similares al Arqueóptero, o sea, la misma antigüedad. Entonces, por acá usted puede ir sacando su línea, ¿no?, de dónde derivan las aves. Lo otro es la posición de los dedos. La posición de los dedos es curiosa. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 dedos. Está en esa posición así, 5 dedos. Bueno, según algunas teorías, hay una modificación de estos 5 dedos.
Los terópodos tienen el dedo 1, el dedo 2 y el dedo 3. Desaparece el dedo 4 y el dedo 5, quedan los 3. Los tecodontos, que es el otro grupo, presentan el dedo 2, el 1 desaparece, el dedo 3 y el dedo 4. Desaparece el 1 y el 5. Bueno, entonces, ¿cuál es el origen? O estos 3 o estos 3 de acá. Pero se quedan solamente con 3 dedos estas aves. ¿Qué cosa han encontrado en Archaeopteryx? Que Archaeopteryx, por ejemplo, presenta el dedo 2, el dedo 3 y el dedo 4. 2, 3 y 4, o sea, según la segunda teoría que derivan de los tecodontes. Las aves modernas presentan fusionados los dedos 3 y 2, el dedo 3 y 4, entonces está fusionado, y el dedo 2 está aparte. Entonces, los terópodos también presentan ese tipo de modificación. La pregunta está, ¿cuáles son los dedos que realmente están presentes en las aves? La próxima vez que usted se coma una alita, cuente cuántos deditos hay. Claro. Y va a buscarlos por ahí. Bueno, sigue el dilema. Son los dedos 1 y 5 los que se parecen o desaparecen los dedos 4 y 5. Así que las dos teorías son válidas. Segundo, el origen del vuelo. La teoría clásica dice lo siguiente, que estos animales se desplazaban por el suelo, corrían, y una vez que corrían, encontraban una elevación y se lanzaban. Biólogo. Iban corriendo una elevación y se lanzaban. Muy bien. También es posible que estos animales hayan trepado, porque estos eran arbóreos. Entonces, si eran arbóreos, tenían la capacidad de trepar. Y una vez que trepaban, se lanzaban. Así que de tanto que se lanzaron, aprendieron a planear. Mientras que los otros, que eran corredores, de tanto que saltaban, al final aparecieron las plumas. Las dos son válidas. Es decir, existe actualmente una especie en la selva que se denomina chancho. Y este chancho presenta una uña aquí, en el árbol. Lo que hace el chancho es trepar y luego de ahí planea. Se obtiene. Y lo segundo, ¿por qué no pensar que usted de repente ve un animal que corre y luego se lanza y en el aire empieza a agitar las alas o las extremidades y luego con millones de años la fricción hace que se convierta en plumas? También, o sea, las dos son válidas. Acá tenemos, ¿no?, que en el caso de aislamiento, por ejemplo, se pierde esa capacidad de vuelo, que es lo que pasa con el kiwi, ¿no? O sea, ya no presenta alas y plumas listas para poder volar. Ajá. Acá tenemos las primeras impresiones. Esto es algo excepcional, que tenemos las impresiones de las plumas, pero esto viene a ser la piel, acá está la piel, y debajo tenemos los huesos. Entonces este animal, así dinosaurio, presenta plumas y parte de la piel. ¿Dónde están las aves? Las aves están por acá. Y los terópodos han ido dejando formas muy variadas. Dentro de estas aves, las más antiguas, conocidas hasta ahora, Archaeopteryx. Pero también tenemos varios tipos de formas modernas. Seguimos. Entonces ya saben, ¿no?, hay dos teorías. Una que dice que se parecen a los reptiles porque tienen un cóndilo, porque tienen los huesos de la cadera y parte del cuello y la cola semejantes a la de un ave.
Una teoría dice que treparon y se lanzaron. En ese vuelo, con ese desplazamiento en el aire, aprendieron a volar. La otra teoría dice que empezaron a correr y daban salto. Y ahí apareció el vuelo. Muy bien, hay dos grupos, los enantiornites y los ornitúridos. Creo que por acá tengo. Las formas del Jurásico nos indican, por ejemplo, algunas posiciones un tanto curiosas, como por ejemplo, qué es lo que pasa a nivel de cola, a nivel de cráneo, a nivel de lo que viene a ser el pico, ¿no? A nivel de la cola, a nivel de las patas, número de dedos. Entonces, estos animalitos, así con estas características, eran de característica muy similar al esqueleto de un pato. Por ahí probablemente estaba, ¿no?, el origen. Si comparamos esta representación de un pato con este reptil antiguo del Jurásico, no encontramos muchas similitudes. Y por ahí probablemente está el origen de las aves. En el Jurásico tardío también tenemos a Leagigornis, que viene a presentar una reducción de la cola, miren, y esto ya va a formar parte de lo que viene a ser la última porción, ¿no?, digestivo. Acá también se puede apreciar la aparición de un esternón con una quilla, como tiene actualmente las aves. Y lo otro es la reducción en el número de dientes y la reducción del tamaño de dientes, o sea, ya van desapareciendo los dientes y se van convirtiendo en un pico. Existen los enantiornites y los ornitúridos, ¿no?, y van a dar formas curiosas. Los enantiornites mantienen una forma ancestral y luego desaparecen, pero los ornitúridos dan formas con dientes a aquellos que se vuelven buenos buceadores y dan origen a las aves modernas. Hay linajes de aves, ¿no?, que son un tanto curiosos. Por ejemplo, en el caso de los enantiornites, presentan una función del tarso-metatarso, que es diferente al resto de estructuras óseas. Luego, es un grupo que está muy diversificado durante la época del Cretácico. Y finalmente tienen una distribución por diferentes lugares del mundo. Entonces los enantiornites eran aves que tenían sus características particulares del tarso, metatarso, ¿no?, que estaban fusionados. Se han encontrado estas aves que tenían un vuelo curioso, porque mientras todas las aves vuelan hoy día en esta posición, estas volaban así. Entonces eran aves opuestas, y el nombre de enantiornites. Han sido encontradas en Gondwana, eran aves corredoras, nadadoras, trepadoras, y tenemos la reconstrucción. Se han encontrado en Brasil, se han encontrado en Argentina, tienen el tamaño de una gallina. El otro grupo de los ornitúridos, estos son predecesores de las aves modernas, o llamadas neornites, presentan diversos tipos de dentición. Algunos se parecen, por ejemplo, a estas gaviotinas, están en las áreas marinas. Los esperonitiformes y los ichthyornitiformes vienen a ser aves especializadas en la pesca. Quizás usted está viendo acá un animal que se parece mucho a un pingüino, y quizás por acá otro que se parece a una gaviota. Bueno, los esperonitiformes llegaron a ser grandes nadadores, pudiendo alcanzar hasta 2 metros de altura, adaptados a las vidas acuáticas relacionados con los pingüinos gigantes. Y los ichthyornitiformes son aves voladoras, parecidas a una gaviota, parecidas a un gaviotín, ¿no? Y básicamente su alimentación es a base de peces. Y pasamos a la nueva radiación adaptativa. Entonces, cuando aparecen los grupos antiguos de aves modernas, provocan una gran variación en el Plioceno. Aparecen, por ejemplo, formas curiosas como las que tenemos acá. Aparecen los paseriformes, los coraciformes, los piciformes, las ráticas, los flamencos,
¿no? Las aves de orilla, los patos. O sea, ¿cuántas formas aparecen a partir de este grupo de especies diferentes? Pero también por acá quedan unas formas un tanto curiosas, como gastrones y presbiones. Muy bien. Aquí tenemos algunas formas extintas que no llegaron a evolucionar. Es el caso de presbiones. Pero aparecen por acá estas otras también que podrían estar emparentadas directamente con un pato. Imagínense un pato antiguo. Pero también lo más común es que encontremos que estos se relacionan con aves de orilla, caso de gaviotas, caso de playeros. Algunos alcanzaron tamaños colosales. Por ejemplo, tenemos los moas en Nueva Zelanda. Si lo comparamos con lo que es el hombre, era más grande que el hombre, probablemente. Algunas rápidas, algunos galliformes, ¿no? Empiezan a evolucionar. También hubieron aves carnívoras. Estas aves estuvieron en casi el terciario de Europa y también en Sudamérica. Gastronis viene a ser. Se encuentra diatrina en Europa, ¿no? Y Norteamérica. Tenemos el Dromonitis australiano, tenemos las aves terroríficas de Sudamérica, ¿no? Y aparecen algunas formas simpáticas curiosas. Vamos a ver cuál. Dentro de estas aves colosales, terroríficas, están pseudodontópodos. Mire usted, ¿no? El tipo de dentición que hay. Estaban relacionados con los pelagomnítidos. ¿Quiénes son los pelagomnítidos? Los pelagomnítidos son el antepasado de los pelícanos. Ajá, y probablemente también estaban relacionados con las cigüeñas. Teratornis, seguramente que por la forma usted dirá, no se trata de un cóndor. Bueno, de este grupo de animales del Plioceno al Mioceno, grandes, ¿no? Aparece Teratornis. Porque tenemos la reconstrucción de Teratornis en comparación con el hombre. Si sabemos que hoy día el cóndor es uno de los más grandes que tenemos, imagínense, este de acá era como 3 cóndores juntos. Y si vemos en esta lámina final, ¿no? El origen de diversos grupos. Entonces por acá tenemos los ardeidos, los sicónidos, los catártidos, pandiónidos, falcónidos, entre otros. ¿Y quiénes son los ardeidos? ¿Quiénes son los ardeidos? Nada. Los siconiformes. Los pandiónidos. Los falcónidos. Los rapaces. Los caradridos. Los escolopácidos. Los reidos. O sea, están en la mira ahí. ¿Ya llevaron vertebrados? Estamos llevando. Están llevando vertebrados. ¿En qué capítulo están? Los reptiles. Reptiles. Bueno, ya entonces le dejo de tarea para que averigüen lo que estamos. Sí, lo que pasa es que el curso de paleontología se llevaba antes en quinto ciclo, o sea, después de que ustedes ya habían hecho la revisión de invertebrados, para que lo pudieran entender. Ahora lo han bajado. Entonces yo les hablo y ustedes están en la mera calle. Les hablo del huevo amiota y recién van a ver huevo amiota con aves. Para que tengan una idea de cómo está la cosa. Bueno, la culpa no la tienen ustedes. Y esa es la evolución final. Por ahí aparecen las aves modernas. Bueno, es una forma de decirlo. En conclusión, tenemos dos grupos, ¿cierto? Un primer grupo viene a ser el que indica una evolución clásica, arbórea, y el otro una evolución moderna a partir de animales corredores. Coinciden en que los grupos basales de dinosaurios dieron origen a las aves. Hay formas aberrantes que hay, y esto que le he mostrado solamente es algo pequeñito. En Sudamérica y especialmente acá en Ucucafe hemos tenido aves de hasta 1,5 metros de altura. Se les ha bautizado con el nombre de tablazones, refiriéndonos a las aves del tablazo. Y la mandíbula y el cráneo de un animal más o menos eran así, de este tamaño.
Hace unos años atrás, cuando trabajamos con el Hotel Ocupaje, ahí dejamos una muestra de una mandíbula y parte del cráneo de estas aves que habitaron el desierto de Ica, el cablazo de Ica. Entonces había un pequeño museo, después con el terremoto se malogró, no sé si lo habrán puesto en valor nuevamente, pero por ahí estaba la idea de qué cosa habitó Ica hace millones de años. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con ustedes? Me deben una tarea hace una semana, ¿no la tienen? ¿Intentaron hacer la tarea? ¿Ya la tienen? No. Ya. Tienen hasta el viernes para entregarla. Intenten, háganlo.